bajo el título El Reino de Dios. El Reino de Dios. El texto está en Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Y a continuación Marcos 1, 14 al 15. Así que Mateo capítulo 4, verso 17. Bendito sea Dios. Y la palabra la leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y dice así, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Marcos capítulo 1, verso 14 al 15 dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén, amén. Mis amados, cuando hablamos de reino de Dios y reino de los cielos, estamos hablando de los mismos términos. Así que cuando usted vea reino de los cielos, es lo mismo que decir reino de Dios y viceversa. Pero encontramos que Jesús dice que comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el primer mensaje predicado por Cristo a las multitudes. Primer mensaje. Apenas abre su boca para predicar y comenzar su ministerio público, y lo primero que Jesús dice es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comienza nuestro Señor su ministerio público en la tierra. Y ese mismo mensaje que Jesús comenzó a predicar fue el mismo mensaje que Juan el Bautista predicó. Cuando Juan aparece en las riberas del río Jordán para predicar a las multitudes, su mensaje era ese: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este mismo mensaje fue el mensaje que predicaron los apóstoles del Señor Jesucristo. La Biblia dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. En otras palabras, si nosotros queremos imitar a Cristo, nosotros debemos predicar lo que Cristo predicó. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ese es el mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero mis amados, la Biblia habla de tres tipos de reinos. Tres tipos de reinos. La Biblia habla de los reinos de este mundo. Y cuando habla de los reinos de este mundo, evidentemente se refiere a reinos naturales, a las naciones de la tierra, ¿verdad? Donde hay un gobernante, un rey que ejerce potestad sobre todas las personas que habitan en ese reino o en esa nación. Pero además de los reinos de este mundo, la Biblia nos habla y nos revela que hay dos reinos más. Dos reinos más. Y estos reinos no son naturales, son reinos espirituales. Dice la Biblia que existe el reino de Dios y el reino del diablo. El reino de Dios y el reino del diablo. Y la Biblia revela algo interesante. La Biblia revela que lo espiritual domina sobre lo natural. Lo espiritual domina sobre lo natural. Mis amados, cuando Dios creó al hombre, lo puso sobre todo lo que Él había creado. Le dio autoridad y le dio potestad para dominar, para sojuzgar y señorear sobre toda la creación.
Eso es lo que dice Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Escuche lo que dice la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si Dios es el dueño de todo lo que existe, pero Él en su soberanía decidió darle autoridad al hombre para que gobernara la tierra. Dios delega en el hombre que había creado a su imagen y semejanza, delega en él su autoridad para que sea como un mayordomo que rija la tierra. El hombre reinaba, sí, pero bajo el señorío de Dios y bajo las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Adán y Eva tenían un solo mandato que cumplir. De todos los árboles que hay en este huerto pueden comer excepto de uno. ¿Recuerdan eso? Ahora, desafortunadamente un día el hombre decidió desobedecer a Dios para obedecer a la voz de la serpiente. La voz de la serpiente. Y ese día, mis amados, el hombre le entregó al diablo no solo el dominio de la tierra, sino también el dominio de su alma. Y eso es lo que pasa, mis amados, cuando hay un hombre que peca y se aleja del dominio de Dios en su vida, que no solo su alma es esclavizada, sino que también le entrega al diablo el dominio de todo lo que él posee. Por eso es que el matrimonio es afectado. Por eso los hijos son afectados. Por eso las finanzas son afectadas. Por eso la salud es afectada. Alabado sea Dios. Porque le entregamos, cuando pecamos, le entregamos control a las tinieblas para que destruyan no solo nuestra vida, sino todo lo que poseemos. Mis amados, por causa de que Adán y Eva se sometieron a la voz del diablo, fueron expulsados del paraíso. Pero no solo ellos fueron afectados como matrimonio, sino que la Biblia nos dice que su primer hijo, Caín, era reconocido como hijo del maligno. Miren la afectación. Ellos pecaron, pero se afectó todo, porque ahora su primer hijo es conocido en la Biblia como hijo del maligno. Y este Caín, amados, era tan hijo del maligno que se convirtió en el primer homicida de la historia humana, nada más y nada menos que matando, asesinando a su propio hermano Abel. Desde aquel pecado original en la tierra, hay hombres que son de Dios y hay otros que son del maligno. Pero la buena noticia es que mi Dios tiene el poder de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Y para eso te trajeron en la tarde de hoy, para trasladarte, para mudarte del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. Yo no sé si te animas a decir: me van a mudar hoy. Me van a mudar hoy, diga. Me van a mudar, me van a trasladar del reino, me van a pasar de un lugar a otro, de muerte a vida, de tinieblas a luz. Aleluya. Santo. Hoy yo quiero hablarte brevemente, hermanos, de el reino del diablo y el reino de Dios. ¿Quiénes lo habitan? Sus diferencias. ¿Y por qué nos conviene ser parte del reino de Dios? El reino del diablo tiene sus características. En primer lugar, como dije, es un reino espiritual.
Es un reino espiritual. Y es Satanás, la serpiente antigua, el tentador, el acusador de los hermanos, quien encabeza ese reino. Pero él no está solo en ese reino. La Biblia dice que hay millones de ángeles. De hecho, la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo se vinieron con ese diablo, alabado sea Dios, y hoy forman parte de ese reino. Pero ellos no están desorganizados, no, porque el diablo es un imitador. Así que el diablo conoce a Dios y sabe que nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces él imita el orden de Dios. Así que esos millones de demonios que están con él están allí organizados por jerarquía. Así que nos dice el apóstol Pablo, nos revela en la carta de los Efesios capítulo 6, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, huestes espirituales, pero huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. En otras palabras, mis amados, estos ángeles caídos o demonios, seres que la Biblia los califica como espíritus inmundos, son los que forman parte del reino del diablo. Pero no son los únicos. No son los únicos. ¿Quiénes más forman parte del reino del diablo? Primera de Juan capítulo 3 verso 8 nos aclara. Qué bueno que tenemos la Biblia. Aleluya. Que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Verdad? La verdad es luz, nos alumbra. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice la Biblia: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mis amados, la Biblia revela que todos los que practican el pecado son del diablo. En otras palabras, son parte del reino del diablo. Esa palabra, la palabra clave ahí es practicar, los que practican, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces eso se refiere a aquellos que están atados a los pecados, aquellos que son esclavos del pecado, aquellos que continuamente viven pecando. Alabado sea Dios, ¿verdad? Es como una fábrica donde hacen carros modernos, ¿verdad? Que usted ve que salen carros y salen carros y salen carros. Bendito sea Dios. Así son la gente que practican el pecado y practican el pecado. Alabado sea Dios. Son gente que no pueden vivir sin pecar. Gente que se deleita en el pecado. Alabado sea Dios. Son aquellos que le gusta las fiestas mundanas, que le gusta codiciar la mujer del vecino, que le gusta estar allí en la fornicación, que le gusta la pornografía. Son gente esclava de los vicios, gente que ama el mundo perdido, alabado sea Dios, gente que anda en la vanagloria, gente que está atado al orgullo, bendito sea Dios, gente que se deleita en todo lo que es desagradable a Dios. Pero la buena noticia, ¿cuánto dice? Hay una buena noticia. La buena noticia es que hay esperanza para todos aquellos que están esclavizados por el pecado. Y es que dice el versículo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que Cristo vino para liberarnos. Cristo vino para trasladarnos del reino de las tinieblas a su reino. Te quieren mudar hoy. Te quieren mudar, te quieren trasladar. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban a Él? Pero lo cierto es, mis amados, que dice la Biblia que todos los que practican el pecado en el día de hoy le pertenecen al diablo. Son parte del reino del diablo. Eso quiere decir que Satanás
ejerce control y dominio sobre sus vidas. La pregunta es, ¿cuántas personas practican el pecado en el día de hoy? ¿Cuántas personas están en esa condición en el día de hoy? Es por eso que la Biblia, mis amados, revela y dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, refiriéndose a que la mayoría de las personas en este mundo son esclavas del pecado, practican el pecado, andan en tinieblas, de espaldas a Dios. Por eso la Biblia revela una cosa como esta: el mundo entero está bajo el maligno. Ahora bien, yo quiero que usted abra bien sus oídos a lo que voy a decir ahora. Porque repito, a usted lo trajeron aquí para mudarlo. A usted lo trajeron aquí para trasladarlo de un lugar a otro. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, escuche, esta cita es clave, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga, ¿siguiendo qué? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente, la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire gobierna este mundo. Gobierna la corriente de este mundo. Y dice que ese espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, todo aquel que desobedece a Dios es porque está bajo el gobierno del diablo. Mucha gente no lo sabe, hermano. Tú le hablas y dices, yo no quiero saber del diablo. Ellos ni siquiera se dan cuenta, pero ahora mismo están siendo manipulados por el diablo para que desobedezcan a Dios. Es por eso que la Biblia dice, el diablo engaña al mundo entero. La gente ni siquiera se da cuenta, pero están siendo engañados por ese diablo y todo ese ejército demoníaco que le sigue. Sus mentes están siendo manipuladas. Sus deseos carnales están siendo estimulados para que vayan contrario a la voluntad de Dios. Ahora escuche, ¿cómo es que actúan los que son gobernados por el diablo? Escuche, el texto lo dice claramente. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo andan esas personas? Siguiendo la corriente de este mundo. Mis amados, los únicos que vamos contrario a la corriente de este mundo somos los cristianos. Pero el resto de los hombres siguen un mismo patrón. La misma música, la misma moda, las mismas series de Netflix, todo es lo mismo. Jesús dijo, el mundo ama lo suyo. En cambio, aborrece al cristiano porque aborreció primero a Cristo. Alabado sea Dios. Es decir, que ellos aman todo y se entienden entre ellos y lo aceptan todo porque están siguiendo todos una misma corriente mundana sin darse cuenta que ese espíritu diabólico está gobernando esa corriente. Bendito sea Dios. Porque dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire.
En otras palabras, es el diablo, hermano, quien gobierna esa corriente mundana. Dice, el espíritu, lo aclara bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y mucha gente, pero yo ni adoro al diablo, ni quiero saber. No, tú no querrás saber, pero el diablo sí quiere saber de ti. Y te está gobernando. ¿Quieres entregarte a Jesús? No, yo no quiero saber de eso. Ahí está. Tú tienes los mismos deseos de tu padre. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que nosotros también en un tiempo estábamos bajo esa corriente mundana. Nosotros hacíamos lo mismo. Participábamos de las mismas fiestas, nos deleitábamos en lo mismo, practicábamos el pecado y nos daba deleite el pecado. Alabado sea Dios. Estábamos en esa corriente mundana dirigidos por el mismo diablo, pero de allí nos libró Jesús. De allí nos sacó Jesús. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él por su misericordia nos dio vida. Por su misericordia extendió su mano y nos sacó de allí. Por su poder extendió su mano y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Los que están bajo el dominio del diablo viven bajo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otras palabras, estas personas no se guían por lo que dice la Biblia, sino por lo que ellos sienten en su corazón hacer y por las obras de la carne. La Biblia explica claramente lo que son las obras de la carne. Para que nadie aquí se pierda, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, ahí aparece las obras de la carne y usted va a poder identificar lo que nosotros hacíamos antes cuando estábamos en esa corriente y lo que hace la gente en el día de hoy. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjese que los pecados sexuales encabezan la lista. Idolatría, oiga, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas personas usted conoce que practican las obras de la carne? Todas esas personas están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Si a alguien aquí le queda dudas de que Satanás ejerce dominio sobre las naciones de la tierra, escuche lo que le dijo a Cristo en Mateo capítulo 4, en la tentación allí en el desierto. Mateo capítulo 4, verso 8 al 11. Escuche la última tentación que le presentó el diablo a Cristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Cuántos reinos le mostró? Todos. Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, lo que ofrecen esos reinos del mundo. Y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué usted cree que el diablo dijo eso? Porque tiene autoridad sobre esas naciones, porque lo considera como suyo. Es como los demonios cuando son echados fuera de un cuerpo, que ellos dicen: volveré a mi casa. Oiga como dicen los demonios: volveré a mi casa de donde salí. El diablo dice: todo esto te daré. Se lo dijo a Jesús: si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mis amados, estamos viendo que hay muchas cosas que pasan en este mundo. La gente dice: ¿por qué pasan esas cosas? Número uno, porque el hombre está entregado a su pecado, está lejos de Dios. Pero número dos, porque está bajo el dominio del diablo. Y ese diablo vino para matar, hurtar y destruir. Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, que todo el que viene a Cristo es trasladado de la potestad, del dominio del diablo, y viene a ser ahora parte del reino de Dios. Sí, somos siervos de Dios, pero yo prefiero ser siervo de Cristo que no ser siervo del diablo. Porque dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga con Cristo. ¿Quién lleva todo ese peso del yugo, hermanos? Cristo. ¿Quién lleva la carga pesada por nosotros? Cristo. Alabado sea Dios. Es por eso que el apóstol Juan nos da un consejo. Primera de Juan 2. Usted sabe estos textos, pero es bueno recordárselo. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Escuche lo que dice el apóstol Juan aquí. Dice: no améis al mundo. Cuando él habla de mundo, ahí no se refiere a la creación que Dios hizo. No, se refiere a todo ese sistema mundano contrario a Dios. A todo lo que los hombres han inventado y creado de espaldas a Dios. A todas esas modas, su música, a su forma de creer, a su forma de ver la vida, a sus religiones, a sus filosofías, a sus culturas. A todo eso se refiere Juan. Dice: no ames eso, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, oiga, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, que a ninguno aquí le pase como a Demas, que era un colaborador estrecho del apóstol Pablo. Era parte del equipo apostólico de Pablo. Pero al final de la carrera de Pablo, la Biblia dice que Demas se fue, lo desamparó, amando al mundo. Corrió un tiempo la carrera, pero ya al final se deslizó, se fue porque amó al mundo. Dios nos libre de tal cosa. Que Dios permita que nosotros perseveremos hasta el final, que corramos bien la carrera hasta el final, que digamos como Pablo: he guardado la fe, he acabado la carrera, gloria a Dios, me espera la corona de vida. ¿Cuántos quieren eso? Mis amados, los cristianos no amamos al mundo, sino que amamos a Cristo y las cosas de arriba. Por eso es que vamos contrario a la corriente de este mundo, porque es que un día fuimos trasladados
del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Para eso Dios te trajo en la tarde de hoy. Diga, Dios me trajo para mudarme. Dios me trajo para mudarme. Diga, me voy a mudar hoy. O mejor dicho, me van a mudar hoy. Me van a trasladar hoy. Gloria al Señor. Déjame decirte que la Biblia revela cuál será el final del diablo. Eso está ya escrito. La Biblia dice que el diablo será lanzado, no es que puesto con una alfombra, no. Será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Y todos los demonios serán lanzados allí. Pero no solamente ellos serán lanzados allí, sino que todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, también serán lanzados en ese lago de fuego y azufre. En otras palabras, la gente que no quisieron arrepentirse, la gente que decía, no, pastor, yo no tengo tiempo para eso, soy muy joven, tengo que disfrutar todavía la vida. No, ya veremos eso después, eso no es para mí. Bendito sea Dios. ¿Cuántas excusas pone la gente? Esas personas, lamentablemente, que no quisieron arrepentirse y su nombre no fue hallado en el libro de la vida, serán lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Alabado sea Dios. Por eso, mi querido amigo y amiga, usted que es inteligente, pídale a Dios esta tarde una cosa. Señor, múdame. Señor, múdame. Señor, trasládame del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Amén. El reino de Cristo, hermano, es todo lo contrario al reino del diablo. El reino de Cristo es luz y no tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos siguen a Jesús? Amén. El reino de Cristo ofrece descanso. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Gloria a Dios. El reino de Cristo te da la paz verdadera. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados, hay una paz que ofrece el mundo y una paz que ofrece Jesucristo. La paz que ofrece el mundo es ausencia de problemas. Cuando no hay problemas tengo paz, pero esa paz no sirve, porque esa paz es temporal, porque en este mundo lo que más hay es problema. Pero la paz que ofrece Jesucristo es una paz eterna que está aquí en el corazón. Es una confianza de que tú sabes quién está contigo y que la victoria es segura porque Él tomó la victoria por ti. Y pase por donde pase, tú sabes que tienes seguridad de victoria. Gloria a Dios. Aleluya. El reino de Cristo es la verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mientras el diablo es padre de mentira, hermano, Jesucristo es la verdad. El reino de Cristo ofrece vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es que tendrá, es que tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
El que está en Cristo lo mudan. El que está en Cristo lo trasladan. Lo pasan de muerte a vida. De muerte a vida. De muerte a vida. De tinieblas a luz. Jesús tiene el poder para trasladarte de la muerte a la vida y vida eterna. Gloria al Señor. Y eso lo puede y lo quiere hacer hoy. Amén. Yo no sé cuánto se regocija. Dice, para eso me trajeron hoy. Amén. Pero dígalo con gozo, levante su mano al cielo y diga, para eso me trajeron hoy, para eso me trajeron hoy. Para eso me trajeron hoy. Gloria a Dios. Quizás hay alguno aquí que se esté preguntando, ¿y cómo yo puedo pasar de las tinieblas a la luz, del reino del diablo a la... ¿Cómo se hace eso? Jesucristo nos dio la respuesta. Lo leímos al principio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo yo puedo entrar a ese reino de Dios? Arrepentíos y creed en el evangelio. Mi querido amigo y amiga, si quieres ser parte del reino de Cristo, debes arrepentirte de todos tus pecados y creer solamente en Jesús. Creer en Jesús, confiar en Jesús. Si tú crees de todo corazón que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, pagando el precio de tu pecado, y que resucitó al tercer día de entre los muertos, tú serás salvo. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. En otras palabras, hermano, se requiere que te cambien el corazón, que te cambien la naturaleza pecaminosa por una naturaleza santa. Estamos hablando de una transformación total y radical de tu vida. Y eso no lo puedes hacer tú, ni lo puede hacer un hombre por ti. Esa transformación total y radical no lo puede hacer ninguna religión en este mundo. La transformación que tú necesitas para entrar en el reino de los cielos solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo ocurre esa transformación? ¿Cuándo? Cuando después que usted oye la palabra de Cristo, entonces vienes a Jesús con un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón. Porque dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Cuando hay un corazón, no importa lo que haya hecho, no importa cuántos pecados hizo, pero si viene humillado a los pies de Jesús y le pide perdón, Jesucristo lo perdona. Jesucristo lo lava con su sangre. Jesucristo le quita las vestiduras viles del pecado y le pone vestiduras de gala. Jesucristo lo adopta como su hijo. Y esa vida es completamente transformada. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos le alaban a Él? Gloria a Dios. Por eso es que dice la Biblia que si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
si tú sabes que Dios te está hablando, si tú sabes que esta palabra es contigo, entonces no endurezcas el corazón, no lo cierres, no lo dejes para mañana, no lo dejes para después, porque esa voz que te dice déjalo para después no es la voz de Dios. Esa voz que te dice déjalo para después es la voz del diablo, la voz del enemigo de tu alma. Porque en cuanto al tema de la salvación, Dios nunca dice mañana. Dios siempre dice hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salud. Es hoy el día. Por eso, si hay una voz en tu interior que te dice hoy no, mañana, eso no es de Dios. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Más bien ven con un corazón tierno a los pies de Cristo. Humíllate ante Él, pídele perdón y su sangre te limpiará. Mi querido amigo y mi querida amiga, ser trasladado del reino del diablo para entrar en el reino de Dios es el privilegio más grande que un ser humano pueda recibir en esta tierra. Pero ese privilegio tuvo un altísimo costo: la sangre del Hijo de Dios. Hubo uno que estuvo dispuesto a venir a esta tierra, a despojarse de su gloria y hacerse un hombre. Y como hombre, humillarse hasta lo sumo y ser menospreciado, ser desechado, al punto que murió en una cruz, totalmente desnudo, que le pusieron una corona de espinas, que le escupieron el rostro, que le dieron golpes, latigazos, llegó hecho una llaga humana a esa cruz. Por eso Él dijo: mi cuerpo que por vosotros es partido. Un costo altísimo. Derramó su sangre por nosotros. Pero lo hizo por amor. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos llamó amigos cuando tú y yo éramos sus enemigos. Eso es amor. Él estuvo en esa cruz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Y a punto de expirar su espíritu, pronunció una frase poderosa: Tetelestai, dijo Jesús, consumado es. La deuda eterna e impagable de los hombres con Dios ha sido cancelada y pagada por mí. Ahora todo hombre, toda mujer, todo ser humano que quiera venir a Cristo, Dios lo perdona, porque Cristo pagó toda la deuda. Solo falta una cosa: que tú aceptes ese regalo de vida eterna, que tú aceptes el perdón de tus pecados, que tú aceptes que hubo uno que murió por ti, que te ama con amor eterno, que vengas a Él con un corazón contrito y humillado y le pidas perdón al Salvador. Solo falta eso. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. Dice el apóstol Pablo aquí: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, no lo éramos, pero nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No sé cuántos aquí le dan gracias al Padre. Si tú fuiste trasladado ya, dale gracias al Padre. Si a ti te trasladaron, alabado sea Dios, y te han hecho apto para participar de esa herencia poderosa en los cielos, dale gracias a Dios hoy. Tú no eras apto, tú no lo merecías, pero Dios lo hizo, gloria al Señor, y lo hizo porque te ama. Mi querido amigo, mi querida amiga, la buena noticia hoy es que mi Dios tiene poder para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y Él lo quiere hacer contigo hoy. No sé si puede decir, me van a mudar hoy. Me van a mudar hoy. A la amada iglesia. La voluntad del Señor es que tú prediques el evangelio del reino y que ores cada día pidiéndole al Padre que venga a su reino. Que venga a su reino. Eso fue lo que Jesús enseñó. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como ya lo es en el cielo. La iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí? Amén. Nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días, que su reino venga, que su gobierno venga, que se establezca su voluntad en mi casa, en mi familia, en la ciudad, en mi trabajo, en la escuela. Y para los amigos que están acá, quiero terminar diciendo esto. Hubo un hombre, un malhechor, un ladrón que fue crucificado junto a Cristo. De hecho fueron dos, pero hubo uno de ellos que después de estar un tiempo burlándose también de Cristo en esa cruz, sin embargo, algo hizo el Espíritu Santo con él. La misericordia de Dios no tiene límites, hermano. Porque este hombre estaba en esa cruz y él reconoció: nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Nuestros hechos, nuestros pecados nos han conducido a esta muerte terrible, pero nosotros lo merecemos, pero él no. Tú no tienes temor, le dijo al compañero. Tú no tienes temor ni aún estando en la misma condenación. En otras palabras, tú no sabes que de aquí a unas horas nos vamos a presentar delante de Dios, que viene un juicio, que nosotros estamos condenados. ¿No tienes temor de Dios? ¿No has pecado tanto? ¿No te cansas de seguir pecando? Quizás la transformación de este hombre vino porque él escuchó a Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estas palabras tocaron el corazón de ese pecador. Y le dijo a su compañero: no te burles más, no te rías más. Él es justo. Él no merece estar aquí. Tú y yo sí, pero él no merece estar aquí. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no escuchó el primer mensaje de Jesús a las multitudes cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Él no escuchó ese mensaje porque él estaba ocupado en sus pecados. Por eso él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando de un reino futuro. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el reino de los cielos estaba cerca. El rey de ese reino estaba a su lado. Y yo te digo,
el Rey está aquí hoy. Amén. El Rey Jesús está aquí. Amén. Su reino está aquí cerca de ti, se ha acercado. Es que Dios quiere salvarte, es que Dios quiere que tú entres a su reino. Alabado sea Dios. No está lejos de ti, está cerca. Solo tienes que hacer lo que hizo este hombre. Reconocer que tú has pecado. Reconocer que tú sí mereces la condenación. Reconocer que Jesucristo es justo, es santo, es puro. Y clamar a Él. Clamar a Él. Y decirle: Señor, acuérdate de mí. Como aquel publicano que dice Jesús que fue al templo a orar. No se atrevía ni a levantar su cabeza. Y se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo: este descendió a su casa justificado. ¿Sabe? Jesús quiere que tú desciendas a tu casa hoy justificado. Pero para eso tú necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Cómo se entra al reino? Jesús lo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete de tu vida pasada, arrepiéntete de tus pecados y cree con todo tu corazón que Cristo murió por ti y al tercer día se levantó de entre los muertos y tú serás salvo.